Hermanos, hemos leído que Jesús estaba cansado del camino. Vamos a venir ante Dios sintiendo y cansados, conscientes de nuestra necesidad de Él. Necesitamos a ti más que cualquier otra cosa. Necesitamos el espíritu de tu presencia. A mí me gusta alabar al Señor antes de hablar, porque así me tocó. Hay una canción que todos nosotros conocemos y se dice así: cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he llegado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí, aunque la lucha ya dado y ya maduro está cansado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he llegado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí, aunque la lucha era ganado, mi armadura es gastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de su espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de su espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he llegado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí, aunque la lucha ya he ganado, mi armadura es gastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de su espíritu, necesito descansar este seco corazón, sediento de mí. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu, Señor. Amén. Vamos a hacer la oración para empezar a dar la palabra del Señor. Usted puede estar sentado o ¿cómo se sienta? ¿Sí? De rodillas. ¿Vamos a rodillas? ¿Sí? Amado Padre, vinimos en tu casa hoy, Señor, en tu día santo, el día que usted ha bendicionado para cada uno de nosotros que son hijos suyos. Señor, vinimos con un corazón contento para alabarte, glorificarte, para darte toda la honra y gloria, Señor. Padre amado, yo te pido, igual como usted me ha usado en Ecuador para la palabra que yo no conocía en español, y que hoy usted me está usando para dar la palabra, te pido en el nombre del Señor que me ayuda para traer su palabra y que se entre en nuestros corazones y nos guía y nos ayuda. Señor, te pido todas esas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, como la semana que viene, desde mañana, vamos a estar de campaña, yo he traído un sermón que dice el título: ¿qué tengo que perder
para ganar un alma. Eso ya mi hermano ha leído en Juan 4, de 1 a 10. El evangelismo no es una opción de los cristianos, no es una labor de las iglesias únicamente, no es una responsabilidad del pastor solamente. El evangelismo es un mandato de Jesús para todo creyente, una comisión ineludible o inescapable o inevitable. Jesús ha sido el más grande evangelista de la historia. Con su muerte nos da salvación. Sus palabras presentan la salvación todos los días. Millones se han convertido con el mensaje salvador de nuestro Señor Jesús. Igualmente nos da tremendas lecciones de evangelismo persona a persona. Ese texto nos da muchísimas enseñanzas para el evangelismo de la manera de Jesús. Un alma vale todo el oro del mundo, y para ganarla hay algunas actitudes en mi vida que tengo que perder. Leemos en Juan, versículos 6 y 7. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús les dijo: dame de beber. El versículo 16 al 19 nos habla: Jesús les dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús les dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Has dicho con verdad. Muy importante. Ella ha dicho con la verdad. Le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres un profeta. Hermanos, en esta mujer samaritana podemos ver simbolizar la condición de todos aquellos que viven sin Cristo en su corazón. La hora sexta, menospreciadas, avergonzados por su estilo de vida, acusados por el peor dedo acusador, nuestra conciencia, y engañados por Satanás. 5 maridos ha tenido. No era la casualidad que esa conversación pasó en un pozo y sobre el agua. Jesús podía pasar por otro lado, pero hemos comprendido que tenía que pasar por ahí para ganar ese alma. Esta mujer había buscado una satisfacción en pozo vacía con ninguna satisfacción. Tenía 6 maridos. ¿En qué buscamos la satisfacción de nuestras vidas? Vacíos has tenido. 5 maridos has tenido. 5 trabajos tenía. 5 religiones has tenido. Solo en Jesús encontramos verdadera satisfacción para la sed de nuestro alma. Esa mujer menospreciada, pecadora,
tenía un tremendo valor para Jesús y para sus propósitos. No sabemos qué grandes propósitos tiene Dios con las personas que esa semana vamos a hablar de Dios, vamos a evangelizarlos, para que ellos también puedan seguir evangelizando. Yo tengo que perder mis prejuicios. Leemos eso en Juan capítulo 3 y 4. Dice la palabra: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y él era necesario pasar por Samaria. Era necesario pasar por ahí. Contrar del pleito de los judíos y samaritanos. Contrar del pleito de los judíos y los samaritanos. Nosotros somos adventistas del séptimo día, ¿de acuerdo? Y somos cristianos seguidores de Cristo Jesús. Lo que vamos a hacer esa semana, vamos a encontrar con otras gentes, con otras clases de religiones, con otras clases de pensamiento. ¿No es así? Malo es esa persona, digo yo, no me cae mal. No, me cae mal. Porque tiene dinero, no me va a creer ni me va a escuchar. Sabe mucho de la Biblia. Solo queremos evangelizar a los que nos caen bien. Voy a repetir. Yo salgo afuera, esa persona no me cae bien, no voy a hablar de Jesús. Porque él tiene dinero, ella tiene dinero, yo voy a pensar que no, porque su dinero no me va a escuchar. Y otra vez, a veces tú hablas de la Biblia porque el otro también conozca la Biblia. Y si tú no estás preparado, si tú no has estudiado tu Biblia, si tú no has estudiado la materia, esa persona puedes hacer, en vez de que usted lo da la palabra, él te va a dar una palabra que te puede confundir. Yo tengo que perder mi comunidad. Ahí empezamos en el versículo número 6 que dice: y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Cansado era Jesús del camino. Había que hacer un sacrificio para llegar a rescatar ese alma. No podemos esperar que las personas nos lleguen a preguntar de Cristo. Muchas veces sentamos y esperamos que la persona viene a preguntar a nosotros de Cristo. Jesús dijo: id por todo el mundo. Y algunos ni siquiera en la esquina queremos ir. Muchos de nosotros, cuando hablamos de vamos a salir y a hablar de Jesús, estamos en nuestra zona confortable, no vamos. Oramos a Dios diciendo a Dios, mándale a Dios a nosotros. O yo. Jesús, hermanos, sacrificó hasta su hora de comida para predicarle a esa mujer samaritana. Jesús era cansado, tenía hambre. Si yo era cansado, quizás iba a decir, espera un ratico, tengo que descansar. Y después de ahí, tengo hambre.
Voy a comer primero y después te voy a dar la palabra. Jesús sacrificó 3 cosas para una mujer, un alma. Está escrito en versículo 31 al 33 que dice: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos al otro: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que hace la voluntad del que me envió y que acaba su obra. Si paramos ahí un momento y vamos a pensar cómo vamos a hacer las cosas, hermanos, tenemos que estar. Si salimos para hacer el trabajo de Dios, el camino será largo, el camino será difícil, el trabajo será duro. Pero antes que si no terminamos ese trabajo no podemos comer, tenemos que dar primero, y cuando hemos dado, podemos pensar nosotros mismos. Hermano y hermana, ¿usted lo hará? ¿Usted lo hará? Hermanos, yo tengo que perder mi soberbia religiosa. Está escrito en el versículo 9 y 10 que dice: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritano? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conoceráis el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú lo pedirás y él te dará agua viva. Con nuestra actitud confrontativa, jamás ganamos ni un alma. Yo no critico, yo no peleo, yo no hablo de sus pastores, pero yo hablo de Cristo Jesús. Jesús les dijo: si conoceráis el don de Dios, tú le pedirás que te daría agua. Ofrézcalo al mundo lo que solo Jesús puede dar: esa salvación, la paz, el gozo y una nueva vida. Yo tengo que comprender que muchas veces, mucho hay por hacer. Y Dios nos está llamando, cada uno de nosotros, hoy a trabajar para su reino. También está escrito en Juan, el versículo 35, que dice: no debéis vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. Que aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Hermanos, amados hermanos, en nuestra labor de ser evangelizadores, en pos de ganar por lo menos un alma, en muchas ocasiones será necesario que perdemos nuestras propias condiciones y nuestras comunidades cuando sigan circunstancias y
oportunidades de ir expresándote a compartir el evangelio a alguien. A veces las distancias consumirán el tiempo que uno prefería estar en casa, descansando o durmiendo, o haciendo otra cosa de interés personal. Pero vale la pena si perdemos esas comunidades para ganar a alguien para la causa de Cristo. ¿No es así? Una salida de la casa para ir a buscar o encontrar a esa persona, quizás conocida o quizás desconocida, podría añadirnos cansancio o que nuestro cuerpo tendrá sed y tengamos que gastar dinero para comprar agua o una bebida refrescante. Por último, Jesús no nos envió a ganar discusiones, sino a ganar almas para Él y su reino eterno y celestial. Ellen G. White nos dice, éxitos de Ellen G. White tocante el evangelismo. Verdadero corazón del cristianismo es el tema de fundamental importancia para las personas que han sido llamados a dar a conocer a un mundo condenado el último mensaje de amonestación de Dios. Vivimos en las últimas horas de la historia del planeta y el mensaje adventista que se proclama al fin de alistar a un pueblo para el regreso del Señor. Eso es lo que vamos a hacer esta semana. Alistar a los drogadictos, los alcohólicos, los que están en casa que no pueden salir, los que están enfermos. Eso es lo que la hermana White llama a nosotros los adventistas para hacer. Debe convertirse en un fuente clamor, dice la hermana White, para que resque hasta en las regiones más apartados de la tierra. Nuestro barrio pasamos, vimos casas oscuros, vimos gente enfrente. Muchas veces cuando vemos a esa gente, hacemos así. En tu corazón te dice, vaya a hablar con esa persona. Pero mi yo, mi ego, mí mismo, dice, no, a él no. Prefiero buscar a alguien que sí. Y no es eso lo que Jesús nos ha mandado a hacer. Dase la comida, dase la palabra. Por terminar, yo trabajo en la cárcel. La primera cosa que yo hago es, buenos días, ¿puede entrar? El recluto me dice, sí, está bien. Si él me dice, no, ok, la próxima. Así tenemos que empezar, como Jesús lo hace. ¿Puede entrar? Y si el corazón dice sí, entra. Ahí uno puede tener un diálogo, porque la puerta está abierta. Y cuando entramos, es muy importante, yo siempre digo a ellos, corto, ¿quién yo era? Y de grande, ¿qué es lo que Jesús ha hecho en mi vida? Eso es lo que la hermana White quiere que nosotros hacemos. El testimonio, ser testimonio vivo. Siempre decir, mi hermano, yo era tal y tal y tal. No para que él se vaya, no.
abre algo entre nosotros dos, una confianza. Así el hermano me va a decir, Roberto, yo también te voy a contar quién yo era y qué Jesús ha hecho en mi vida. Muy importante. No vas a hablar de tu vida, no. ¿Quién yo era? Yo era Roberto, Jesús me sanó y hoy yo vivo para Él. Hermanos, gracias por escuchar. Yo voy a pedir a mi Padre, gracias que hoy podía salir más rápido de mis palabras. Sí, porque Él me tocó en español. Yo no conocía la Biblia, un hombre de Dios me ha dado una Biblia en español y tenía que estudiar. Entonces cuando yo hablaba, no hablaba nada más que la Biblia. El hombre ha dicho, tú vas a quedar en egipcio, y después me sacó. El hombre ha dicho, tú vas a quedar en el desierto 10 años. Ese hermano ahí fuera, quizás está como 20, 30 años en el desierto. Imagínate, cuando el Señor me tocó, me levantó de la muerte. Cuando llegó el 7º año, Él dice, Roberto, vaya a tu casa. Y yo, ¿cómo así? Él ha dicho, vaya a tu casa. Y yo digo, pero Señor, tenía que quedar 10 trabajando. Yo no quería ir. ¿Sabe por qué? Ahí yo sentía que yo era útil. Hablaba de Dios, enseñaba de Dios, lo que Él me mandaba hacer. Y el más lindo, yo servía a mis hermanos. Lavaba su ropa y me pagaba. Lavaba su ropa y me pagaba. Y donde yo estaba, si tú tienes muela, viene el doctor de veterinario. ¿Cómo de veterinario? Sí, y él te va a sacar la muela. Entonces mejor que no tienes dolor de muela, para que usted comprenda cómo es. Lo más lindo, toda esa plata, compraba cosas para el dolor de cabeza, medicina. Llegó un tiempo que el Señor me ha dado ese lugar para manejar. Hasta el director del lugar me llamaba, Roberto, ayúdame. Yo iba, hablaba con Dios y Dios me daba lo que decir. Hasta el día de hoy, el director es mi amigo personal. El presidente del país, yo hablo con él todos los días. Simplemente, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga, todo camina bien. Él me dice, Roberto, todo está bien, nada más. Hacemos una oración para terminar, ¿sí? ¿Ponemos de pie o de...? ¿Sí? Danos esa semana que entra, ese amor, esa paz, esa sabiduría, ese conocimiento, ese valor. Primeramente, para tocar las almas que van a venir esta semana, y que nosotros, Señor, podemos hacer lo que usted ha mandado que tenemos que hacer. Hablar de ti, en contar a ellos quién éramos y quién somos hoy. Y ojalá que usted toque esos corazones y se abra esos corazones. Y muy importante, que abren nuestros corazones para que podamos entrar a esas casas oscuras, en esos lugares donde Jesús nos manda a hacer.
Señor, te pido de corazón, danos todo lo que necesitamos para ser los mejores obreros de usted. Y que podemos ser soldados de Cristo Jesús en la marcha para su trabajo. Bien, Dios, amado Dios, te doy gracias y te pido todas estas cosas en el nombre de nuestro amado hermano, nuestro Redentor, nuestro Salvador, el que entregó su vida para nosotros, Cristo Jesús. A mí me ha aprendido tenemos que dar bendición al uno al otro, ¿de acuerdo? Hay una bendición que Dios ha dicho a cada uno de nosotros. Está en número 6, versículo 24 al 26. Hermanos, Jehová te bendiga y te guarda. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Gracias a Dios y al hermano que nos trajo el bonito sermón que nos has dado. Amén. Y para terminar, el himno 290.